compartiendo lo que es la palabra de Dios en el levantamiento de los hijos del Señor los días lunes. Así es que en esta hermosa mañana pues les quiero comentar y hablar de las señales que van a acontecer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Así es que en el nombre de Jesús quiero llevarlos al libro de San Marcos, en capítulo 13, del versículo 4 en adelante. Y pues vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice acá: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas las cosas hayan de cumplirse. Y en el 5 dice: Jesús respondiéndoles les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Me voy a tener un rato ahí. Cuando la Biblia enseña que el Señor le enseñaba a sus discípulos, le preguntaron qué señales habrían de pasar cuando estas cosas sucedieran antes de su venida. Entonces Él les empieza a decir: mirad que nadie os engañe. Tenemos que tomar en cuenta nosotros también en estos tiempos que ha habido mucho engaño, que se han levantado cosas pareciendo que viniera de parte del Señor, el cual no es de parte del Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que nadie nos engañe? En primer lugar, pues hay que velar, hay que orar, hay que escudriñar la palabra, hay que congregarse, hay que buscar el rostro de Dios, hay que ayunar, hay que pedirle tanto a Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles. La verdad que yo estoy muy conmocionado de lo que el Señor ha venido haciendo, ha venido derramando una gloria poderosa en cada uno de nosotros, y no lo podemos pasar por alto. Y continúa el Señor diciéndole a sus discípulos: porque vendrán, dice, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Solo mire cómo le comienza a decir el Señor que vendrán muchos en su nombre y a muchos se engañarán. Entonces ahí nos da otra advertencia que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces van a haber personas que van a ser amadoras de sí mismos, y con las palabras que ellos van a hablar van a tratar de enamorar el oído del ser humano, hasta aún en los escogidos del Señor, si fuera posible. Pero entonces vuelvo y recalco que tenemos que estar consagrados día con día con el Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros busquemos de Él para que estas cosas que Él nos advirtió, le advirtió a ellos, y que nos está advirtiendo a nosotros, que tengamos mucho cuidado, porque vendrán muchos que van a decir el Cristo, yo soy, o aquí están, y la verdad que no es Él. O sea, son espíritus engañadores que van a salir al mundo a engañar. Y sigue diciendo: mas cuando oigáis de guerras, dice, y rumores de guerras. Podemos ver que ya se oye esto: guerras y rumores de guerras. Todo va por paso. Él les fue diciendo paso por paso lo que iba a estar aconteciendo antes de su venida. Las guerras, pues hemos escuchado, hasta nosotros en hoy día hemos escuchado los rumores de guerra, y luego hace una coma y dice: no os turbéis. Cuando Él nos dice no os turbéis, cuando nosotros miremos estas cosas, no es de alarmarse, no es de que nosotros vengamos a tener miedo, sino que estar contentos. ¿Por qué? Porque somos a los que estamos en Cristo. Tal vez se tienen que preocupar a aquellos que no están buscando del Señor o que están alejados del Señor, pero le habla a la iglesia, Él le hablaba a sus discípulos: pero nosotros no nos turbéis. Entonces yo te invito, tú que te has turbado, tú que te sientes desanimado, que te sientes desalentado, déjame decirte que el Señor nos dice que no nos turbemos. Claro, es cierto que vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, pero la Biblia enseña que bienaventurados cuando nos encontréis en diversas pruebas, porque esto es necesario que nosotros lo padezcamos. ¿Por qué? Por amor al Señor. Entonces, ¿cómo te tienes que preparar para el Señor? Que tu visión sea solamente a Él, que el mundo, las cosas de este mundo no te traten de desviar de la mirada de quién has creído, de quién es tu Dios, de quién es nuestro Dios, de quién vamos a confiar. Porque nuestra meta es estar con Cristo un día allá en la eternidad. Lo que nosotros hacemos hoy acá en la tierra, adorándole, exaltándole, glorificando, viniendo, congregando, haciendo la obra, y no nos cansamos de eso. Y cuando tú te metes en el poder de Dios, en su misericordia, en su gracia, y Él nos llena de su Espíritu Santo,
nosotros comenzamos a adorarle. Y eso es lo que vamos a ir a hacer allá. Por eso la Biblia enseña: no hagáis tesoros en la tierra, dice, donde el ladrón hurta y mina. Más bien haced tesoros en el cielo, donde el ladrón no hurta y mina. Entonces, ¿qué nos da a entender? ¿Qué hay en el cielo? Nos preguntamos qué hay en el cielo. Si tú te preguntas qué hay en el cielo y Él dice: haced tesoros allá, allá solo hay santidad, allá solo se va a adorar, allá realmente hay una gloria que no podemos salir de ella, que no podemos comparar con nadie de lo que hemos visto acá en la tierra. Todo esto es pasajero. Yo quiero seguir continuando y dice: porque es necesario que suceda así, dice, pero aún no es el fin. Él les dice: pero aún no es el fin. Él está diciendo paso por paso hasta cuándo va a ser el fin, pero les dice por señales, no le dice por hora, por día, por año, le dice por señales. Y en el 8 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice, y habrá terremotos en muchos lugares. Si hacemos otro alto acá, podemos darnos cuenta que sí han habido terremotos en diferentes lugares. Entonces estas señales las tenemos que tener que constantemente en nuestra vida, leerlo constantemente, porque si tú lees toda la Biblia, aunque te repitan lo mismo, porque Dios en su infinita misericordia a veces nos hace ver las cosas día con día, porque somos olvidadizos en la palabra del Señor. Él necesita que nosotros estemos preparados para lo que se va a venir y lo que se está aconteciendo. Mas sigue diciendo: y habrá hambres y alborotos. Nos preguntamos: ¿hay hambres? Sí. ¿Han habido alborotos que corren para acá, para allá? Sí. ¿Se han dado eso? Mas sigue diciendo: principios de dolores. Estos principios de dolores es aquellos que de veras no están con el Señor. Las pruebas, los que están en el Señor, es muy diferente, porque Dios, Él liberta, Él nos ayuda por eso Él dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas la librará Jehová. Quiere decir que el que está en el Señor va a tener pruebas, pero las pruebas van a ser diferentes en el Señor. Mas a los dolores que Él habla acá es para aquellos que no se quieren convertir. Y Dios permite todas estas cosas para ver si el hombre recapacita por lo menos un instante y poder examinarse por qué está pasando eso. Muchas veces los medios tratan de meter miedo, pero no se ponen a pensar por qué está pasando. Ahí es donde nosotros tenemos que recapacizar y pedir perdón, porque Él dice: venid arrepentidos y convertidos. O sea, Él permite las enfermedades, Él permite los terremotos, Él permite las catástrofes, Él permite todo lo que estamos viendo y lo que no hemos visto todavía, para ver si el hombre se arrepiente delante del Señor, y Dios en su infinita misericordia viene y lo restaura. Entonces las señales se están cumpliendo. La Biblia dice: no tengas por tardada su venida. Él viene pronto. Yo miraba una visión que la luna se comenzaba a convertir en sangre. Dios va a traer juicios a la tierra, lo estamos viendo, y no podemos pasar desapercibido eso. ¿Por qué? Porque la maldad, el pecado ha llegado delante del Señor. Entonces Dios es amor, pero también cuando actúa a causa del pecado, podemos darnos cuenta en Sodoma y Gomorra. Él mandó a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado que llegaba ahí delante de su presencia. Podemos ver cuando Noé levantó el arca, Dios siempre estuvo hablando ahí. Dios ha venido hablando de muchas maneras, que nos volvamos a Él, que nos arrepentamos, que hagamos las cosas que Él desea que nosotros hacemos. Por eso la Biblia dice: lo que Él quiere de bueno es que temamos a un hombre, que lo amemos con todo su corazón, con toda tu alma, y que pongas por ordenanza sus estatutos, que los obedezcas, y veremos la gloria de Dios. Pero muchas veces no lo hacemos así. Muchas veces estamos acostumbrados a ver lo natural, cuando Él pide lo contrario. Por lo tanto, como Él es espíritu y está en toda la misma esencia de los cielos, la naturaleza y lo que tú puedes ver en todos los días que Dios nos regala, cuentan su majestad, cuentan su gloria. O sea, Dios va más allá de que muchas veces nosotros podamos entender. Entonces es necesario que nosotros nos podamos deleitar en su palabra, porque este es un deleite, este es un manjar. Por eso dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre. Van a haber días que va a estar, los recursos van a estar escaseos, pero
Nosotros, nuestra confianza tiene que estar puesta en el consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Y no saliéndome del tema, siempre en las señales que Dios siempre está advirtiendo a su pueblo. Y sigue diciendo, pero mirad vosotros, dice, mirad por vosotros mismos. Él les dice, miren por vosotros mismos, o sea, examinémonos, santifiquémonos, busquémonos. Por eso les digo, mirad por vosotros mismos. Quiere decir que no te preocupes por lo que te están diciendo, lo que te están narrando a nivel mundial, sino que preocupémonos por nosotros mismos, cómo estamos delante del Señor, para que Él nos ayude en esos procesos, en esos tiempos que vayan a acontecer. Que eso no nos dé miedo, porque muchas veces, déjame decirte que hasta a mí me ha dado miedo en parte, sí, pero digo yo, Señor, ayúdame, porque eso no es para el que te está buscando, sino es para aquel que no quiere obedecer. Mas sigue diciendo, porque se entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Podemos dar cuenta que a los cristianos en otros países se les limita lo que es el cristianismo, ya sea los matan o los encarcelan o los azotan. Van a haber persecuciones de parte de la iglesia del Señor, y han habido en los tiempos pasados y sigue habiendo hasta el día de hoy, por amor al Señor. Por eso la palabra enseña, bienaventurados que por mi causa seréis vituperados. O sea, eso no nos tiene que afligir, eso realmente el Señor dice, no, esto va a pasar. Si tú en un momento te has sentido así, o has sentido que te ha pasado lo que está diciendo acá, sintámonos gozosos. ¿Por qué? Porque vuestra redención está pronta. Es necesario que pasemos. ¿Cuesta? Sí, porque nosotros tenemos que morir a la carne. Lo que va a hacer el Señor va a ir quitando todas las áreas que a Él no le agradan, para que el día que cuando Él venga nos encuentre como Él quiere que nos encuentre, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y Él no tarda su venida, Él pronto viene. Se han venido dando profecías, dice, yo vengo pronto, la trompeta está a punto de sonar y Él va a venir pronto. ¿Cuándo? No te puedo decir, porque la Biblia no enseña cuándo, solo te estoy parafraseando las señales que comienza a decir. Y dice, y también sigue diciendo, y delante de los gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí, dice, para testimonio de ellos, dice. Y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Todas las naciones refiere Dios a todo el mundo, no excluyendo a nadie. ¿Por qué? Para que sepan de que hay un Dios, de que sepan que Él no miente, que Él es verdadero, que Él es justo y que Él va a hacer todas estas cosas. Si Él lo dijo, es porque siguen aconteciendo y van a acontecer. Entonces no esperemos y no nos alejemos del Señor, es cuando nos aferremos más al Señor. Pídele al Señor que tus deseos y tus anhelos y lo que tú quieres es a Él. Yo le decía al Señor, yo ya no quiero cosas del mundo. ¿Por qué? Porque si tú miras el mundo te va a traer en pos de ellos. Claro, o sea, se ve delicioso, se ve atractivo, yo no te voy a decir que no, pero solo te va a traer perdición. Pero más el que persevere, dice la Biblia, hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿cómo te va a quitar Dios las cosas del mundo? Que tú dispongas tu corazón y comienzas a decirle que quite esas áreas que tú sabes y que yo sé que a Él no le agrada. Y va a venir el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos. Entonces, todos nos queremos salvar, pero hay que pagar un precio por amor al Señor. Entonces, el Evangelio se va a predicar a todo el mundo. Ahora tenemos este medio que, gloria a Dios, pues se ha ido aumentando la ciencia. No sé si ya se ha predicado todo el Evangelio a todas las naciones, pero sí a la mayoría. Yo sé que hay tribus, hay aldeas, hay lugares donde hay gente que no tiene acceso a estas redes sociales y creo que ni a la luz llega, pero les tiene que llegar el Evangelio. ¿Por qué? Por el testimonio de ellos y de nosotros. Entonces nosotros también, nuestro deber es trasladar el mensaje cuantas veces podamos a alguien que necesite, porque mucha gente se está perdiendo hoy en día porque no conoce del Señor. Mas nosotros, aunque sea como un alma que nosotros le presentemos a Cristo, hay fiestas en los cielos cuando un alma se arrepiente y se convierte al Señor. Lo puedes hacer de muchas maneras, al vecino, de tu trabajo, o por este medio, grabas un video y lo subes, y más de alguno Dios va a tocar, ¿verdad? Porque uno a veces
no haya por dónde empezar, pero pidámosle la guianza al Señor, que Él en su infinita misericordia es grande y nos da en vastedad, siempre y cuando sea para la utilidad de la gloria de Él. Así es que, y sigue diciendo, pero cuando os trajeren entregarnos, dice, no os preocupéis. Vuelve a decir, no os preocupéis. Anteriormente decía, no nos turbéis. O sea, no nos tenemos que preocupar. ¿Por qué dice él? Quiere decir que sí se preocupan. Por eso les digo, no os preocupéis, porque sí había preocupación. Sí ha habido preocupación. Y nosotros, claramente, en nuestra humanidad nos vamos a preocupar. Pero él nos dice lo contrario, no os preocupéis, no nos alarméis, no nos turbéis. Entonces, pidámosle al Señor, cuando Él nos dice no os preocupéis, que recibamos eso en nuestro corazón y nosotros digamos, Señor, si tú dijiste que no os preocupéis, yo recibo esa palabra y la confieso y la creo. La Biblia enseña también que tenemos que tener gran fe sin dudar nada y que no seamos como un hombre de doble ánimo porque somos inconstantes en nuestros caminos. Si muchas veces esas dos cosas nosotros las tenemos en nuestra vida, pidámosle al Señor que no dudemos nada, porque déjame decirte que hay momentos que la fe se debilita por causa de las tribulaciones, por causa de lo que estamos pasando, se debilita la fe. Pero es necesario que pase, pero pidámosles estas cosas al Señor, que Él es abundante en su misericordia, nos va a dar para que no nos turbemos, para que no dudemos nada. Porque déjame decirte que más de algunos de ustedes han menguado la fe. Sienten que ya no pueden salir del proceso, sienten que Dios no está ahí, pero déjame decirte que Dios ha estado. Yo también, pues para la gloria de Dios, pues también he pasado procesos que siento hasta morirme, ¿no? A veces uno no entiende los procesos del Señor, pero si aquí dice, no os turbéis, no nos preocupéis, pidamos esas palabras que se hagan reino en nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir confiados día con día, porque la esperanza, la gloria y lo que nos espera ahí arriba es mayor de lo que estamos viviendo acá. Y ese es nuestro anhelo, vivir con Él para siempre, adorarlo para Él, porque si no de balde estaríamos acá predicando la palabra, que Dios nos mueva a hablar en su infinita misericordia. Así es que en el nombre de Jesús yo deseo que eso sea para ti, para como hermano o si no eres hermano. Si tú por primera vez estás viendo este video, pues también te quiero hacer la invitación que la única esperanza, la única salvación a través de Dios entre los hombres es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tienes que hacer? Hacer la oración de fe. Decirle al Señor pedirle perdón al Señor, arrepentidos, porque te puedes arrepentir pero no te conviertes. O sea, tiene que haber un arrepentimiento genuino y convertirte, y de ahí se bautiza uno y comienza uno a caminar en el Señor, y esto te va a ayudar para la vida. El mundo, yo te vuelvo a repetir, el mundo no te va a traer nada bueno. Yo por experiencia propia y muchos hermanos por experiencia propia te lo pueden testificar, que no nos trae nada bueno. Aunque estés comiendo tortilla con sal, con tomate, pero Dios es suficiente. Mejor es buscar a Dios así. Por eso dice, por nada estés afanados, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias. O sea que tenemos que estar agradecidos. Hoy que estamos vivos es una bendición, ¿no? A veces pedimos bendición, Señor, que quiero esto, que quiero lo otro, pues si Dios ya nos dio la vida. Tú caminas porque la misericordia de Dios es buena. Tú respiras el aire porque Dios es bueno. Dice la palabra que una hoja de un árbol no cae sino en la voluntad de Dios. O sea, todo lo que ves es porque la misma esencia, el mismo poder de Dios te hace caminar, te hace andar, te hace hacer lo que tienes que hacer, porque Él ha sido bueno con nosotros. Pero van a suceder estas cosas. ¿Por qué? Por el pecado. Porque Dios ha llegado y poco a poco Él está trayendo los juicios a la tierra de lo que Él me ha dicho. ¿Por qué? Porque es necesario que el hombre se arrepienta. Y Él no ha venido porque tal vez quiere que tú te arrepientas. Por eso, a veces mucha gente dice, no, si el Señor ya tardó. Sí, está dando tiempo para muchos que se arrepienten. Por eso el Señor no ha venido. Y sigue diciendo la palabra, siempre en las señales que el Señor haga, en la preparación que Él nos está haciendo, dice, ni lo penséis, dice, por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Señor, cuando les dice eso a los discípulos, les dice, no os preocupéis, ¿qué es lo que van a decir? No vas a correr a la Biblia, decir, no se me olvidó un versículo de la Biblia o algo.
el Espíritu Santo que mora en los que tienen al Espíritu Santo de parte del Señor. Él es el que va a hablar por nosotros, ya no nosotros mismos. O sea, acá hablamos porque el Espíritu Santo nos guía a hablar su palabra, porque esta es palabra de Dios, no es lo que yo te estoy diciendo, es palabra de Dios. Entonces Él es el que da. Entonces vuelve ahí a reír, no nos preocupéis, ya son tercera vez que Él les dice, no penséis lo que vas a decir, porque muchas veces cuando nos paramos acá comenzamos a estudiar, qué bueno el tema, y uno no haya ni qué será, me va a dar pena. Sí, da pena, déjame decirte que da pena, uno no sabe ni por dónde empezar, pero cuando tú empiezas a abrir la boca, Dios va a poner la palabra indicada, la que tienes que decir, la que vas a decir. ¿Por qué? Porque vas a ser edificados, primeramente uno y el pueblo. Uno se siente edificado porque Dios, en su infinita misericordia, Él va a hablar y nos ha hablado. Simplemente es que por eso uno hace su parte y Dios hace, bueno, Él hace casi la mayoría, pues. Uno solo pone su parte. ¿Por qué? Porque Él nos dio una boca, nos dio pies, nos dio manos, nos dio cómo pensar y todo lo demás, ¿va? Entonces, cuando llegue ese momento, no nos preocupemos qué es lo que vamos a decir. Cuando tú vas a hablarle a alguien, no te preocupes. Comienza a hablar y Dios va a acomodar las palabras indicadas, la que tenemos que decir tú y yo, pues. Y sigue diciendo, y el hermano se entregará a la muerte al hermano, dice, y el padre al hijo, dice, se levantarán hijos contra los padres y los matarán. ¿Se ha dado esto? Sí. Los hijos se levantan con los padres contra los hijos, se matan por ciertas cosas, están aconteciendo. O sea que sí estaba hablando Jesús la verdad a sus discípulos y nos está hablando ahora a nosotros mismos, hasta la actualidad. Entonces, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. ¿Has sido aborrecido por la palabra del Señor o porque te dicen el pandereta, aleluya y esto? Sí, la verdad que sí. Pues gocémonos por eso. ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que piensen? Nos tiene que importar qué es lo que piensa Dios de ti y de mí. ¿Por qué? Porque esto va a acontecer. Cuando alguien te dice algo, una vez se molesta y dice, si supiera la gloria. Sí, sabemos la gloria, pero no nos preocupemos, no le pongamos asunto a eso, simplemente gocémonos al Señor y bendigámoslo, porque la palabra de Dios dice que la palabra no es para contender, porque no sea que seamos tentados y caigamos en un error, sino pedirle, Señor, dame la guianza, bendecirlo, que Dios te bendiga en lo que Dios vaya a poner en nosotros. Es el Espíritu que va a hablar, y tenemos que aborrecer por aquellos tenemos que orar por aquellos que nos aborrecen por causa de buscar al Señor. Va a haber en la familia, van a haber en cercanos. Muchos oigo y dicen, si eres cristiano, pues no te dejo herencia o esto o otra cosa. Pero, ¿qué importa? Preferimos la herencia de Cristo, que es la mejor. Así es que hay bastantes detalles que el Señor detalla. No nos alarméis, no nos preocupéis, no penséis que lo que vas a decir, seréis aborrecidos por mi nombre. Y más no nos preocupéis, dice él. Y dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Las cosas que te menciono anteriormente de las guerras, de se levantará reino contra reino, nación contra nación, o se entregarán, o se azotarán, seréis abofeteados. Persevera, y este será salvo. A veces el perseverar es una constancia, es como cuando alguien se pone en disciplina y dice, no, esta es mi meta. Entonces la meta de acá es Cristo, buscarlo, sin importar las circunstancias. Esto es perseverar, que tú vengas perseverando en el Señor, día con día, hora por hora. Hay que orar no solo en la casa, en la iglesia, hay que orar en el trabajo, hay que orar en la casa, y cuando duermes. Dios te puede despertar en la madrugada para que lo busques, ayunar. Hay tantas cosas que podemos hacer al Señor. Nos vamos a debilitar en la carne, sí, porque en lo natural nos cansamos, nos afatigamos. Por eso bien decía Eclesiastés, todo lo que se hace debajo del sol es aflicción de espíritu. Para todo hay tiempo, para trabajar, para dormir, para levantarse, para cantar, para arrancar, para alabar, para adorar, para todo hay tiempo. Pero vive Jehová, que para él sea su misericordia. Entonces perseveremos hasta el fin. Y sigue diciendo, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice,
puesta donde no debe estar. Dice. Entonces los que estén en Judea no huyan a los montes. Él está diciendo, hay un misterio acá de lo que dice lo que Daniel habló, o sea que hay que leer para entender. ¿Y cómo vamos a leer para entender? Que nos revele el Señor, qué quiere decir cuando Él dice lean y entiendan. Hay que meterse más en la profundidad para que sepamos dónde va a ser el lugar de la abominación desoladora. Podríamos pensar que en Israel, porque les dice, los que estén en Judea no huyan a los montes. ¿Por qué les dice huyan a los montes? Porque en la ciudad hay donde el enemigo va a atacar las cosas que se construyeron, más en el monte solo hay vegetación, solo hay cosas, solo hay en el campo, solo hay cosas que tú puedes buscar la mirada. Por eso le dicen, no tomen, no regresen a Judea. Por eso nosotros no tenemos que regresar por nada de lo que tenemos en lo material, porque no tenemos que regresar cuando Él venga a las nubes. Vas a regresar por algo que te puedes quedar, no se trata de eso. Más si le decía, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. O sea, si estás en la terraza, estás en un lugar, quiere decir que cuando se va a ver esta desoladora, quiere decir que la venida del Señor se acerca. Por eso Él les dice, no hagan esas cosas. ¿Por qué le dice Él? Porque Él sabe lo que le está diciendo. Los que estén en Judea, oigan a los montes. Y monte está en alto, y en la azotea también está en alto. Él por eso se los dijo, no huyan. Y le sigue diciendo, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su campo. Tres aspectos que me llaman la atención: campo, el monte y la azotea. Son tres cosas que están en vegetaciones, en bosques, en árboles, en alturas, en las lomas, está en alto. Dios les da tres parámetros para que no tomen nada de lo que tienen: ropa, o tienes joyas de oro, o yo qué sé, qué cosas de valor tienen. Cuando acontezca, no te preocupes por eso, eso se va a quedar. Lo que se va a salvar es el alma es el que nosotros vamos a presentarnos delante de Dios y seremos transformados con un cuerpo nuevo. Entonces sigue diciendo, más hay de los que están encintas. Ese hay está diciendo como que va a ser duro los que estén embarazadas, las mujeres que van a estar embarazadas cuando acontezcan parece estas cosas, porque va a haber gran dolor. El ay es algo de ponerle atención. ¿Qué significa ese ay? Ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Dos cosas: de las que se están criando recién nacidos y de las que están embarazadas, porque van a llorar por sus hijos, van a sentir el dolor que no hayan ni qué van a hacer. La preocupación va a ser tan grande que no van a tener qué hacer. Imagínate si solo te cuesta correr, ya imagínate con un niño o algo que ya no tiene la misma velocidad que alguien que tenga que estar. O sea, va a ser duro, pues me imagino yo. Y dice orar. Siempre el Señor decía orar. Y esto a mí me encanta, porque cuando nosotros oramos y venimos y le decimos al Señor, el orar es como que tú te comunicas con el Padre. Comienzas a decirle, Señor, le comienzas a leer todo el versículo. Señor, tú dijiste esto, pero ayúdame a hacer lo que tú dices para que yo pueda permanecer fiel hasta el fin para poder ser salvo. Tenemos que orar. Orad pues que vuestra vida no sea invierno. Imagínate qué podés hacer en invierno cuando Él dice huyan a los montes y aquel friazo y aquella cosa, y no tenés que regresar por ninguna capa. Tal vez vas a andar con ropa así, con aquel friazo, pero Él dice oren para que no sean en esos días, porque no se sabe si va a ser en invierno, en calor o en lluvia, no se sabe. Pero Él les dice oren. Él les dice oren para que Él tenga misericordia, que el invierno lo convierta en un clima agradable. Entonces hay que orar. El orar es muy eficiente para el cristiano. ¿Por qué? Porque eso nos edifica día con día. Yo te invito a que ores. Eso nos alimenta el espíritu, nos alimenta la comunión con el Padre. Y cuando sentís ya solo ganas de orar, solo orar, solo palabra, orar, solo palabra y buscar.
mejor, porque estás más cimentado en la palabra, estás más cimentado en la roca que es Cristo. Así es que preparémonos, hermanos, preparémonos porque Cristo viene pronto y las señales se están cumpliendo. Es lo que quiere, que nosotros nos enamoremos más y que estemos encendidos en un fuego, que haya una chispa en nosotros, que nosotros vamos a avivar ese fuego, que es el don de Dios. ¿Y cómo lo vas a avivar? Las mismas cosas, buscando, enamorando, hacer las primeras obras, amar a nuestros hermanos y a nuestros enemigos, amarlos, lo que le pase al hermano, las pruebas. Por eso dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Y cuando el cuerpo, si nosotros estamos enfermos de alguna parte de nuestro cuerpo, el resto del cuerpo se resiente. Por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor de muela, o yo qué sé, tantas cosas, ya no tiene la misma habilidad que cuando te sientes bien. Entonces nos ha separado con la iglesia. Si a un hermano le duele algo, está pasando algo, tenemos que sentir el dolor de ellos. ¿Por qué? Porque es parte de Cristo. La sangre de Cristo corre por los hermanos. Entonces tenemos que sentir eso. ¿Por qué? Porque eso nos une. Porque estamos buscando en Dios, somos hermanos, estamos en un mismo sentido. No por uno por otro lado y otro por el otro, no. El Señor hace referencia a esto y tenemos que compadecernos. Por eso dice que el amor es todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no se jacta de sí mismo, es benigno, es piadoso y tiene piedad, y el amor es templanza. O sea, uno tiene bondad para orar por unos por otros, porque yo sé que más de alguno está pasando una situación y vas a necesitar oración de nuestro pastor, de mi persona, de otros hermanos, y gloria a Dios por eso, porque eso es bueno, orar por los demás. Así es que esas son las señales que el Señor está advirtiendo a su iglesia. Preparémonos. Y el Señor había venido hablando en las profecías, dice: yo estoy preparando a mi pueblo por las cosas que van a acontecer, y Él nos tiene en su mano, y de su mano no nos vamos a escapar. Él te va a moldear, te va a quitar lo que a Él no le agrada. Estamos siendo purificados en el fuego. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Él pondrá sus leyes en nuestra mente y escribirá en la tabla de vuestro corazón los estatutos, mandamientos y ordenanzas. Y ya no diréis: platícame de Dios a los otros, sino Él será nuestro Dios y nosotros nuestro pueblo. Entonces es clara la Biblia, nosotros tenemos que enamorarnos más del Señor. Por eso Él les decía a una de las 7 iglesias, les decía: recuerda de dónde has caído, has olvidado tu primer amor, vuelve a las primeras obras. ¿Cuál es este primer amor? Él, Jesús. Estemos ardidos todos los días. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes ese amor, que Dios te abraza en su presencia, yo realmente a veces yo le digo: Señor, yo no quisiera salir de yo no sé si a ti te ha pasado, bueno, a mí sí me ha pasado, que cuando siento el poder de Dios y siento la misericordia de Dios y siento que me abraza y un fuego hermoso, algo inexplicable, yo digo: Señor, quisiera salir. Uno se desprende del cuerpo y una comunión en el espíritu, y digo yo: Señor, ya no quisiera volver a lo natural, o sea, volver a lo que estamos viviendo acá, pero a causa del Evangelio, a causa de que se cumpla la palabra del Señor, es necesario que nosotros estemos en este cuerpo pecaminoso. Lamentablemente es necesario que nosotros estemos acá. Pero déjame decirte que el Señor, en su infinita misericordia, no nos va a dejar. Así que te digo: no temas, porque el Señor va con nosotros día con día a donde nosotros nos dirijamos. Él no nos desamparará. Él será nuestro consuelo, Él será nuestra ayuda, Él será nuestro Redentor. Él es el grande Dios de Israel, poderoso gigante que va delante de nosotros. Tú dile: Señor, ¿a quién tengo yo en el cielo si no es a ti? Y nada deseo sobre la faz de la tierra sino solo a ti. Yo espero en ti. Dile al Señor lo que tengas que decir. Ora, búscale, clama, llora, gime, lo que tengas que decirle al Señor, porque eso nos va a ayudar a desprender de lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, y saber perdonar. No te irrites más, no te enojes más. Vuelve a hacer las primeras obras. En el nombre de Jesús yo te lo pido en este día.
Espero que sea de gran bendición esta palabra. Espero que las señales las tengamos nosotros y que esto se dé continuamente para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vendrá con las nubes, no como una nube, con las nubes. El Hijo del Hombre aparecerá y todo ojo lo verá, y mandará a sus ángeles a juntar a los escogidos en los 4 vientos, a los 4 puntos cardinales de la tierra. Mira qué hermoso va a ser eso. O sea, nos tenemos que apasionar esa venida. Que nosotros digamos todo: Señor, ¿será que vas a venir hoy? Y que mañana otra vez: Señor, y aunque así tardare, aunque así nos muramos, y la verdad nosotros no morimos, sino dormimos, ¿verdad? Pero si tardare, ¿y qué te preocupa? De todos modos, si estás en el mundo, la vida solo a veces se vive por vivir. Pero te has puesto a pensar, el que no conoces, te has puesto a pensar qué vas a hacer, qué va a pasar cuando te mueras, qué va a pasar. Pero si hay vida en aquellos que vienen a Cristo. Así es que en esta mañana pues me es un gusto haberles trasladado pues que Dios me los guarde, que Dios me los cuide, que Dios los siga usando, y que la palabra sea de gran bendición y edificación para su vida. Y recuerden, Dios nunca tarda su promesa. Así es que hasta luego, si Dios nos permite. Amén, gloria a Dios.